Hola, buenas madrugadas, ya estamos listos para un nuevo viaje, 2 nuevas horas tenemos por delante esta noche llenas de excitantes temas y experiencias que nos van a llevar hasta el lado oscuro, ese lado oscuro del más allá que aquí nos gusta y no te lo debes de perder. Esta noche os invitamos a compartir experiencias insólitas, vividas en primera persona en el umbral de lo imposible. Han sido protagonizadas por nuestro primer invitado. Un experto en el campo del ocultismo que ha viajado por diferentes lugares del mundo buscando el misterio. Prepárate para conocer algo más sobre la telepatía, los vampiros, los demonios o los increíbles experimentos realizados desde el interior de la Gran Pirámide. Un nuevo viaje comienza y esta noche, el lado oscuro del más allá es nuestro destino. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, claro. El lado oscuro del más allá. Impresionante. Ricardo, bro, un placer que estés con nosotros. Un placer es estar aquí, como siempre. Yo he de decir, bueno, te hemos presentado uno de los personajes que lleva más tiempo en esta historia. Ha hecho muchas innovadoras. En Andalucía montaste una increíble. ¿Cómo se llama el programa aquel que hacías en Andalucía? Flashback, regreso al pasado. Montaste una buena, ¿eh? Sí. Ahora ya es un clásico, claro. Con los años todo se vuelve clásico. Nos vamos poniendo clásicos también. También. Serás tú. Pero bueno, sí, fue una gozada. Estás también en el libro de los récords por haber hipnotizado a un montón de gente al mismo tiempo. Sí. Bueno, ahí lo que se hacía es ver cuántas personas en el mínimo tiempo posible caían en un trance hipnótico, ¿no? Incluso delante de notario, y conseguimos en apenas 10 minutos 121 personas. Está bien. No está mal. Era más joven, ¿eh? Ahora no sé si llegaría a eso. Yo he de decir que con el tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas ahí en Barcelona? 22 años o 23, por ahí, sí. Este señor, se lo cuento a nuestros oyentes, cogía un tipo, el que fuera, le daba un toquecito, caía, aparte es que no te cortabas un pelo y lo despatarrabas por ahí. Sin embargo, ahora te has hecho mucho más dulce, estás más suave, más dulcito. Bueno, vamos a decir que el azúcar budista no me ha ido induciendo. Llevas ahí en una no es una pulsera. Son 3. ¿Sí? Son 3. Yo creí que era... ¿No tiene nada que ver con el budismo eso? Sí, son el mala, eso. Las pulseras budistas, sí. Ya. Sí, quizá porque vas viendo un poco el origen, vas viendo que solo con la compasión, a pesar de que nos tocan temas fuertes hoy, ¿no? Pero, bueno, es donde estoy ahora, ¿no? Para llegar a entender el budismo he tenido que pasar por cosas que explicaré cuando tú lo consideres oportuno. Entre otras cosas, por el diablo, claro. Porque al mal hay que mirarle de frente, siempre. Ya, que no se nos asusten nuestros oyentes, porque aquí no vamos a hacer una apología del mal, sino simplemente contar algunos datos que son interesantes. Por eso quizás ese paseo por el lado oscuro, aparte de otras experiencias que tú has vivido. Así, telegráficamente, la que más te ha llamado la atención, experiencia de las que has hecho, que has estado metido en muchas y buenas. Hombre, no hay nada que supere estar en el corazón de Keops, porque es que si dijera que hay algo que supera eso, pues no sé, ya no encuentro lugar en la tierra, ¿no? El experimento ánfora fue otra de las grandes, vamos a decir, las grandes bofetadas que te da en un momento dado los fenómenos paranormales, como son espontáneos, como son inteligentes y como ellos te dominan a ti, ¿no? Ese también fue un momento determinado. Las caras de Belmez, versión cuando estaban olvidadas, perdidas, cuando no iba nadie a Belmez de la Moraleda. Fuimos con un equipo de investigación y había colas de 200 y 300 personas al cabo de pocos días. Volvieron a activarse. Qué impresionantes son las caras, ¿eh? Sí,
Pero sobre todo lo impresionante fue poder trabajar con María, en ese momento, ¿no? Después ya, como todo el mundo sabe, ya murió. Pero hemos hecho cosas. También hemos estado haciendo experiencias, apenas se ha hablado de ello, pues en otros lugares, como por ejemplo en Philae, hicimos una cosa muy interesante. Pero a mí lo que me gusta es pasar a la acción. Yo creo que los que investigamos no podemos hablar de lo que han hecho otros, sino que tenemos que decir, mira, yo he hecho esto, me he equivocado, me ha salido mal, no me ha servido para nada, pero al menos he ido, al menos lo he intentado. Y no podemos estar hablando solo de teoría y hablar de, contaban que, yo qué sé, pues que el tal historiador en el siglo XVIII está muy bien, porque hay que tener documentación, pero también hay que hacer cosas hoy y aquí. Y estamos un poco parados, y yo soy de los que no puedo estar quieto, me gusta investigar. Cada vez que viene Ricardo nos vemos, me dice, tenemos que hacer un gran congreso, el 2012, todo está ahí apuntado, vamos a ver si lo conseguimos. 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, por si queréis intervenir. Nos vamos con ese primer módulo. No he dicho que habías escrito un libro que yo no conocía, que se llama Mágicamente, experiencias psíquicas en el umbral de lo imposible, editado por Almuzara. Hace tiempo ya, ¿no? Sí, hace tiempo. ¿Se puede encontrar? Pues la verdad es que ya no. En este momento no quedan ejemplares. Estamos planteándonos una reedición. Pero bueno, ya sabes, los escritores pasamos diferentes penurias, entre ellas el vender los ejemplares, porque claro, hasta que no se da pues todo el tema mediático. Pero lo que intentaba es hacer un libro de mis apuntes, de todos los apuntes de mis investigaciones, y que quedara escrito. Eso ya lo conseguí, ¿no? Tengo de hacer algo más, tengo de darle otra vuelta, y me faltan cosas, no está todo. Todo. Hoy vamos a compartir con él algunas de esas experiencias que ha vivido, y ya veréis que son súper interesantes. Tras esa primera introducción nos vamos a hablar de magia, creo. Nuestro viaje entrando en el mundo de la magia. Básicamente podemos definir la magia como un conjunto de teorías místicas y prácticas rituales que solo adquieren sentido a la luz de una cosmovisión que postula otro concepto distinto del mundo y del hombre. La definición más usual de la magia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de espíritus, genios o demonios, efectos o fenómenos extraordinarios contrarios a las leyes naturales. El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la antigua Babilonia. Hubo magos en Roma y en Grecia, y en casi todo el mundo occidental y oriental de la antigüedad. La magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología en la Europa medieval. Esas actividades ocultas contribuyeron al desarrollo del pensamiento y de la ciencia, y fueron objeto de persecución por parte de la Iglesia Católica durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Son las primeras definiciones, pero hay más. Comencemos hablando de magia, ¿te parece? Me parece perfecto. Es curioso cómo está denostada hoy ese concepto de magia, ¿no? Cuando hablas de magia, bueno, trucos, mentiras, charlatanes, que hay muchos evidentemente, sin darnos cuenta de que durante mucho tiempo la magia estuvo unida a otras muchas concepciones del ser humano, que luego derivaron en lo que se llama ciencia. Bueno, es que en realidad somos unos ingratos con la magia. La magia lo es todo, porque el Homus sapiens pasa a ser homo intelectual gracias a la magia. A ver, no había nada. Hay un momento que el hombre primitivo, seguramente iríamos al paleolítico, empezando a dejar de ser cazador-recolector, y empieza a totemizar, empieza a divinizar, a crear arquetipos mágicos, a creer. Y gracias a creer desarrolla lo intelectual. Aparece la escritura, porque la escritura aparece por la magia. Por lo tanto, sin magia no habría cultura. Sin magia no habría intelecto. No habríamos avanzado. Necesitamos
dijo muchos tiempo después del Paleolítico el señor Sigmund Freud, que toda cultura está basada en la represión sexual. Cierto. En toda represión, es decir, en poner unas normas de convivencia. Entonces, esa adoración, esa creencia, esas improntas que vemos en las cuevas del castillo, que podemos ver en Altamira, esos dibujos, esas imprecaciones, son el principio rudimentario de la cultura. Por lo tanto, ¿por qué denostamos lo mágico cuando es la base de todo? Había que reivindicar esa magia. Tú has practicado mucho la magia. Sí. Hay un experimento, vamos a comenzar por ahí si quieres. Has hablado antes del experimento Ánfora, que lo describes en tu libro y que es increíble. Cuéntanos, tenemos tiempo, estamos en tus manos, bajamos un poquito más la luz. Has visto las velas, ¿no? ¿Cómo las tenemos? Espera. Las velas siempre me dan ese puntito. Y esta mesa es redonda y me recuerda otras cosas, claro. La mesa redonda con velas en Radio Nacional. Evidentemente el lugar es idílico, pero hablemos del experimento Ánfora. Precisamente ese experimento se hizo en Radio Nacional de España, eso sí, no en Madrid, en Barcelona. Un segundito, hay mucha gente que está pidiendo contacto contigo, que no se preocupen los oyentes. Luego vamos a ver varias formas de contactar con Ricardo Bru, así que tranquilos. Y no te he preguntado por qué estabas en Madrid. Discúlpame que te haga esta pequeña... Mañana es, ¿no? Mañana en el Foro de Nueva Conciencia doy una conferencia práctica, demostrativa, con participación del público, fabricar médiums. Fabricación de médiums. ¿Dónde es? En el Palacio de Exposiciones. El Palacio de Congreso, allí en Castellana. Castellana, sí. Vale. Experimento Ánfora, Barcelona, me decías. Sí. En ese tiempo, un programa mítico en aquella época, El Gran Sabbat, que hacía el periodista Paco Ballester. En ese momento, bueno, se me invitó a aquel programa. Y yo, como siempre, he sido igual, porque tú ya me conoces hace muchos años, digo, bueno, para hablar, me gusta hacer cosas. Y les propuse ya veréis la que monto. Sí, y total, que me abrieron, en ese momento había, ahora es un banco, porque todo cambia. Han cambiado el antiguo edificio de Radio 4 en aquella época, Radio 4. Había pues una asistencia de unas 200 personas, o sea, estaba muy bien. El experimento fue lo siguiente. Lo mágico que estábamos hablando hace poco. Vamos a ver cómo se experimenta con algo que, siendo falso, ¿qué efecto produce? Siendo falso. Siendo falso. Era un experimento de sugestión, dado que es mi trabajo. Entonces monté un ánfora con una serie de símbolos. Compraste una ánfora nueva, ¿no? Bueno, la ánfora era una antigüedad. ¿Ah, sí? Era una antigüedad, sí. La ánfora es verdad que era antigua, eso es cierto, era antigua. Simplemente la vestí de que dentro de su interior había unas cenizas de una antigua medium francesa. Eso tiene una parte de verdad. Eso lo vi yo en Francia y lo incorporé. Cenizas solas no hacen nada. Y más, yo había tenido el ánfora en mi casa, yo había dormido tan tranquilo, pero aún no había hecho nada. En un momento determinado propuse que íbamos a activarla, es decir, íbamos a activar esa ánfora para que empezara a producir fenomenología. Yo sabía que no iba a pasar nada, pensaba que no iba a pasar nada. Yeah. A partir de ese momento, en público, en directo, se hicieron muchas fotos con Paco Ballester, Radio 4, es decir, está documentado. Activamos ese ánfora con un grupo de sensibles de los que yo trabajaba de mi antigua escuela. ¿Y qué tenía que pasar? Yo decía que se veían efluvios, se veían, algún tipo de emanación. Le dabas un nombre ¿no? al espíritu o lo que allí hubiera... Sí, el espíritu de Anne Morgan. Anne Morgan, vale, sí. Morgan, sí. Solamente el nombre se sabe que es una estructura montada, porque es el típico nombre que montas cuando haces un libro. Sí. Pero bueno, yo iba a decir, he intentado hacer este experimento y ha salido así, para que veáis que... Bueno, ¿cuál es mi asombro? Que los señores que están al lado del ánfora, que digo, vamos a activarla, estaban simplemente relajados, entran en un trance profundo, empiezan a dar patadas... totalmente descontrolado, y empieza a salir humo blanco del ánfora. En Radio Nacional, Radio 4, con Paco Ballester. Todo el mundo lo ve, se sorprende y grita. A partir de ese momento, el fenómeno que no existía, apareció.
qué apareció? Bueno, a partir de esa psicosis colectiva que se estaba creando, yo siempre he dicho lo mismo. Ese efluvio lo vio todo el mundo. Yo también lo vi. ¿Una forma blanca que salió del ánfora? Sí, no había nada en el ánfora. Y además subió mucho la temperatura. Hubo un nivel paroxístico. Empezó a producirse el fenómeno típico de mediumnidad compartida. Fue una mediumnidad colectiva. Habíamos empezado por cero y habíamos producido el fenómeno. Yeah. La mente había logrado todo. Simplemente habíamos sintonizado a un grupo de personas que iban a presenciar un experimento y estaban predispuestas a ello. Ese efluvio blanco, ¿de dónde salió? Lo creó la mente colectiva de todos los presentes en un hecho en directo y en Radio Nacional de España. Es decir, que a veces no se debe jugar nunca con estas cosas, porque a veces cuando crees que no pasa nada, de repente... Pero no era un juego, era un experimento. Ya. Yo estaba... ¿Pero tú convencido de que no iba a ocurrir nada, o por lo menos...? No, yo sabía que cualquier experiencia de sugestión se dan... Lo que no esperaba es fenómenos físicos. Ya. Lo cual nos haría pensar, ¿puede la mente incidir sobre la materia? Bueno, esa vez algo pasó, ¿no? Después, la verdad es que tuvo su historia hasta que se rompió finalmente el ánfora, experimentando con ella, porque claro, automáticamente fue a mi escuela y tenía una cola de gente que quería estar con el ánfora. Lo curioso es que mientras más gente la visitaba, más gente la veía, más fenomenología se producía. Más se cargaba, ¿no? Sí. Curioso. Cambiamos de escenario, nos vamos al Hotel Perapalas, un hotel que yo he visitado en Estambul. ¿Estuviste en la habitación de Agatha Christie? Sí, 411. ¿Qué estuviste haciendo? Yo no sabía que había estado allí, fíjate si no. He estado en ese hotel varias veces. Sí, ahí estaba, y además había sido ya visitada por varios mediums y espiritistas norteamericanos. Entonces allí, también, bueno, en mis viajes casi siempre me acompañan alumnos que ya más que alumnos son amigos, ¿verdad? Gente de trance. Estuvimos haciendo escritura mediúmnica y contacto. ¿Contacto con quién? Con el momento donde escribió el Orient Express, porque es que el Orient Express se gestó en esa habitación. Asesinato en el Orient Express, en Estambul. Allí en esa habitación, claro, ahí hay que ponerse en situación. Como conoces el barrio, es decir, es la parte alta de Estambul, al lado de la embajada británica, en fin, un poco ese toque de película de misterio, de noche. Tampoco sé cómo nos dejaron, ahora seguro que no nos dejarían, ¿eh? Hicimos una sesión espiritista, si quieres, una sesión mediúmnica, una sesión de trance, y lo curioso es que empezamos a hacer, bueno, las sensibles. Yo no hice nada, yo solamente soy el inductor, ¿no? Empezaron a escribir notas. Esas notas que escribían, lo curioso es que eran palabras, vamos a decir, inconexas, pero sí tenían que ver con un idioma que no conocían, porque te puedo asegurar que ninguna de las personas que estaban en esa habitación, si acaso yo un poco, pero yo no escribí, hablaban inglés. Bueno, primer tema. Igualmente, se nos cayó uno de los cuadros, eso puede ser casualidad. Bien, pero es que el momento... Estando en la habitación se cayó un cuadro. Exactamente. Joder. Se descolgó de casualidad, diría alguno, pero nos quedamos bastante petrificados. Y en ese momento nos dimos cuenta de una figura que se estaba produciendo ahí en esa habitación, ¿no? Era una figura blanquecina. No había ánfora, lo del ánfora es otra historia, ahora estoy ahí. ¿Será que cada vez que monto algo aparece la figura blanquecina? Pero nos pareció tranquilamente... Si quieres que aparezca aquí, a mí no me importa esta noche, ¿eh? Vale, ahí lo dejo. Sí. ¿Nos pareció en ese momento? Sí, nos pareció que era una figura femenina. Duró poco. Contacté con la medium estadounidense que había ido allí a montar una sesión de espiritismo. ¿Y cuál es mi estupor? En que exactamente después de una sesión de escritura automática también vio el espectro. Bueno, eso pasó al Perapalas, que si alguna vez vas a Estambul te pasaré el contacto.
Y ya automáticamente esa habitación ya no se visitaba porque dijeron, bueno, a mí que no empecéis, bueno, ya sabes cómo, aunque no es un país árabe, pero sí está inducido, ya cuando vieron espiritismo y tal, ya es algo que no les gustó mucho, pero al menos pudimos experimentar. Esa sería la segunda experiencia, muy interesante porque el lugar de verdad era de película, conoces Estambul, allí cualquier cosa es bonita, ¿no? Sí. Pero ese espectro era de noche, después empezó a llover, en fin, romántico, a la vez bonito, salimos de allí. Claro, a mí me gustaría, claro, no los puedo ir trayendo, ¿no? Pero la gente que ha participado en las experiencias conmigo siempre lo recuerdan, y cada vez que nos juntamos hablamos horas y horas de lo mismo, siempre repetimos lo mismo, pero eso queda ahí siempre. Ahí está. 900-137-137 nuestro teléfono, 2:30, tenemos mucho que contaros todavía. Radio Nacional y Obra Social Caja Madrid convocan la 6ª edición de su concurso de guiones de radioficción. ¿Saben? Siempre me han dicho que suelo ser muy bueno contando historias. Si tienes menos de 35 años, una historia de misterio, de terror o de género negro en la cabeza y te apetece hacerla sonar, participa. Entra en rtv.es/radio y pincha en certámenes literarios para consultar las bases. El plazo finaliza el 27 de marzo. ¿Qué ha sido eso? En Radio Nacional seguimos apostando por la ficción sonora. ¿Tienes miedo? No. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Esta noche, compartiendo con Ricardo González Bru alguna de sus extrañas experiencias que ha vivido en ese otro lado. Hablábamos de Agatha Christie. Has trabajado también buscando desaparecidos en Marmellar, creo. Cuéntame un poco esa historia. Sí, eso fue muy interesante. Ahí ya era en la época que empecé a hacer televisión con La Trinca, el famoso conjunto musical que montó una productora, nada más ni nada menos que es Yes Music en Demol. Exactamente. Que ha montado la de Dios también ahora. Exactamente. Pues en esa productora hicimos un programa que también ya se aleja en la Noche de los Tiempos, que era Noche de Misterio, donde entre otros pues estaba Fernando Jiménez del Oso, en fin, toda esta gente, ¿no? Hablamos ya de 20 y tantos años atrás, y en ese programa yo era el encargado de hacer experiencias psíquicas, y nos entró en unas ruinas de una antigua iglesia en Marmellar. Es un pueblo cerca de la costa, a unos 60 kilómetros de Barcelona, pueblo abandonado, pueblo donde si acaso hay es basura, nada más. Encontraron el cadáver, eso es real, hay tema policial, el cadáver de una mujer joven, de pocos años, joven, 20 y tantos años, pelo negro y largo, descuartizada. Este hecho lo pueden encontrar en hemeroteca. La policía fue allí, claro, levantó el cadáver, el juez, etcétera. Y entonces decidimos, bueno, acaban de asesinar a una persona, no se sabía nada, porque el cuerpo fue además quemado, y entre otras cosas se quedaron sin huellas dactilares. Bueno, con mi equipo de sensibles, creo que esto era el año 91, en esa época hicimos esa investigación. Dijimos, bueno, vamos a intentar reconstruir, vamos a ver qué pasa, o qué ha pasado aquí, empleando técnicas casi de arqueología psíquica, es decir, vamos a retroceder a ese momento, no tanto en los años, sino a 15 días antes. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la policía, la Guardia Civil, no sabía quién la había matado, ni siquiera la identidad de ella. Bien, vamos con el equipo. Tú ya me has visto, pero para que los oyentes lo entiendan, pongo a gente en regresión para que capten las energías, y una de las sensibles, Elena, en ese momento capta el sufrimiento de la chica cuando la están matando. Filmado en directo, se ve como le asestan una serie de puñaladas, ella lo verbaliza, todos lo vemos, las cámaras de ese programa lo están grabando, y cae. Aguanta un poquito, hagamos un paréntesis, ahora sigo contando la historia. Eso significa que determinados individuos que tú quizá provocas o
preparas, en un momento determinado son capaces de captar lo que ha quedado en el ambiente y lo viven como si fueran ellos en primera persona. Eso es lo que después, si tú lo crees conveniente, te explicaré que estaba haciendo en Egipto. Es decir, preparo individuos o bien para que contacten con difuntos o bien para que contacten con la historia de un pasado donde la encarnan en primera persona. Sería investigación directa sobre campo. Ya, vale. Visión remota, VR. Vale, sigue contando la historia. Bien, cae y nosotros hasta ese momento no sabíamos muchos detalles. Pero curiosamente cae y al momento de ponerla un poco mejor, porque era un sitio lleno de basura, encontramos los guantes que la policía había cogido con pelo de la víctima. Se habían dejado allí. ¿Por qué se habían dejado o no? Todo esto está documentado y además filmado, ¿eh? O sea que es algo que se puede comprobar. Bien, qué curioso que la sensible de 50 metros cae en el mismo sitio, eso ya nos da. Y en ese momento le hacemos hablar y nos describe a dos individuos que parece que es un tema de drogas, donde ella debe un dinero y la matan. Bien, nosotros eso que hicimos, pues el programa en ese momento, eso ya es música y tal, pasó esa información por si pudiera interesar a la policía. Ahí lo dejamos. Pero ¿qué revivimos en ese momento? Los últimos momentos, últimos instantes de vida de una chica, con datos de una furgoneta, de un color determinado, iban con una cazadora, su aspecto era parecido al árabe. Datos que no se tenían y que vosotros revivisteis a través de la experiencia. Exacto. Al cabo de un tiempo, después de que la policía, claro, ha seguido su camino, no siguiendo el nuestro para nada, parece ser que dos individuos y esa furgoneta fue vista allí en los días donde ocurrió el suceso. Eso es así y es real. ¿Y sirvió para...? Nunca me han confirmado nada. Primero porque es un estamento hermético a esto, ¿no? Pero tampoco lo han negado. Lo que sí es cierto es que muchos cuerpos de policía últimamente están más abiertos a que vayan ciertas personas con esos dones, digamos, ¿no? Sí. Yo, pues, bueno, ahora mismo en los casos acuciantes de rabiosa actualidad, el caso de Ruth y Esther, estos casos sería bueno contar con un equipo por si pudieran aportar algo, pero sin circo, evidentemente, y sin publicidad. Eso ya es un poco complicado. Siempre estas investigaciones las hemos hecho antes y se han emitido después. En el momento que nosotros las hacíamos, nadie lo sabía. Y así se pueden hacer. Cuando ya se sabe que se va a hacer, es casi imposible hacer. Pero qué momento tan curioso, insisto en repetirlo, la chica que percibe la presencia de la muerta empieza a retorcerse de dolor, me están clavando y cae justo encima del guante que tiene el pelo que había retirado la policía días antes. Curioso. Damos un paso adelante, ¿te parece? Bien. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Nos vamos quizá a uno de los lugares más increíbles de este planeta a escuchar la que este señor le montó allí. Nuestro invitado ha desarrollado multitud de experimentos en lugares sagrados. Uno de ellos lo realizó en el interior de la Gran Pirámide de Keops, en Egipto. Fue un experimento sin precedentes. Se trataba de conectar desde un plano psíquico con la historia de la Gran Pirámide. Todo partió desde Barcelona, donde se seleccionó meticulosamente a un grupo de personas que tenían que reunir una serie de cualidades muy especiales. Se había establecido un plan para que 3 sensitivos entrasen en contacto bajo estado de hipnosis desde 3 puntos claves en el interior de la pirámide. En la Cámara del Rey, en el centro de la Gran Pirámide, empezó la primera sesión de hipnosis. Una de las sensitivas fue introducida en el sarcófago. En la cámara de la reina, situada bajo la anterior, se situaba otro de los sensitivos. Su objetivo era contactar con las zonas y pasadizos aún desconocidos. Y el tercero estaba en la cámara del inframundo. Su misión, contactar con los espíritus.
Estos eran los preparativos. Dejemos que nos cuente algo más nuestro invitado. Hemos de decir, Ricard, que tuviste suerte de poder hacer esa experiencia, porque evidentemente ahora ya estás súper... Quizá porque tú lo estropeaste, porque montaste ya la de Dios y ya no dejan hacer nada. No es verdad, broma, no broma. es verdad. Es broma, Pero era el año 93. Yo también pude dormir en aquel tiempo y sí. ahora ya no se pueden hacer esas cosas. Claro, hay que aprovechar los momentos, pero cuando tienes la oportunidad, yo como os quisiera decir que, imagínate la ilusión que teníamos, éramos unas 25 personas que salimos de Barcelona en dirección al Cairo, que íbamos a pasar la noche en la Gran Pirámide haciendo las experiencias, teníamos los permisos del gobierno y que íbamos a hacer todo esto, ¿no? Teníamos ese momento histórico, ¿no? De que, bueno, ¿esto quién lo ha hecho antes? Porque buscábamos un poco de información, no encontramos ninguna. Déjame que haga un poco de publicidad también nuestra. Nunca se había hecho un programa de dentro de la pirámide como hicimos nosotros, con Javier Sierra, Fran Contreras, etcétera, etcétera. Fue un momento histórico también para nosotros. Claro. Humildemente, pero vale, sigue. No, pero yo no hablo de programas, yo hablo de experiencias psíquicas, sí, claro, sí. Es otro tema. Y realmente, pues bueno, es el año 93. Habían una serie de detalles que el mundo era distinto. Por ejemplo, no había teléfonos móviles. No había Motorolas, no había nada. Entonces, fuimos al Cairo, hicimos las experiencias, pero no había teléfonos móviles. Entonces teníamos un problema muy gordo. La comunicación, sí, teníamos que decir, hey, que estamos entrando, porque, claro, el experimento no era solo entrar. El experimento era también hacer una transmisión telepática a España. Y teníamos que decir, ahora entramos, lo vamos a hacer a tal hora. Entonces teníamos que ir corriendo al Mina House Oberoi a llamar por teléfono. Lo cual... Esto ahora suena a risa, pero no había un solo móvil. Ahora los camelleros pasean con su Motorola, pero en ese tiempo no. Ya estamos preparados, ya estamos dentro. Primera experiencia, sarcófago de Keops. Un grupo de personas, escojo a una, Esther Zamorano, me acuerdo perfectamente. La ponemos en una extrema rigidez y hacemos que se conecte en el sarcófago de Keops. ¿La metéis dentro del sarcófago? Dentro, en estado de catatonia total, y en una regresión muy profunda le hago lo mismo que he explicado antes en Marmellar, pero en este caso ves todo lo más lejos que puedas al pasado. Cuéntanos algo de este sarcófago. Curioso, lo primero que pensarán nuestros oyentes, ¿contacta con el faraón? No contacta con el faraón. No habla nada de Keops. Pero hay un momento que da un nombre parecido a Aitor, que parece un nombre vasco. Digo parecido porque balbuceaba. Podía ser Ancor, Aitor. Y ella percibe ahí donde está un asesinato. Alguien mata a alguien en ese sarcófago. Si eso pasó o no, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, se vivió un dramatismo extremo. Nos quedamos bastante parados. No te he dicho que nos acompañaba a este experimento un grupo de norteamericanos, entre ellos Benjamín Noriega, que en todo momento estuvieron grabando y haciendo pruebas y quedaron también muy impresionados, ¿no? Pero era del grupo Torá, que, bueno, estos son de Miami, ¿no? Son de origen hispano, pero son de nacionalidad norteamericana. Paramos el experimento de Keops, sabemos que hay un Aitor Ancor que muere allí, no entendemos, yo le digo una y otra vez, ves más allá, ¿quién está enterrado aquí? ¿Está aquí el faraón? ¿Está cerca de aquí? ¿Lo enterraron aquí? Porque sabes que una de las cuestiones es si alguna vez fue enterrado Keops. Solo describe el asesinato. Bueno, paramos el experimento en la cámara del rey, en la cámara más... hay otras 5 cámaras arriba, pero allí no fuimos. Vamos a la cámara de la reina, hacemos el mismo experimento, y ese cuidado que es importante es con Marga Orenga. En ese experimento la pongo en estado regresivo y ella, en vez de estar quieta, se pone a andar, empieza a dar golpes. Yo le digo que me diga si hay algo por descubrir, alguna gruta, algo. En ese tiempo el investigador Manuel Delgado,
que también hacía muchos viajes allí, me había comentado de las experiencias que hacía en la gruta que hay en la entrada. Le decimos si nos puede decir algo, si hay algo por descubrir, y nos dice, señala uno de los agujeros, era el año 93 y está grabado, uno de los agujeros dice, allí hay una puerta y detrás otra. En ese momento no entendemos nada. Cámara de la Reina. Sí, no entendemos nada. Año 93, hay una puerta y detrás otra. ¿Y cómo es esa puerta? Pequeña. Y detrás otra. No entendimos nada. Bueno, bastantes años después, 2002, 2003, y antes el UPAU Project, el mini robot, encontró una puerta y detrás otra, en el túnel de ventilación de la Cámara de la Reina. Pero la mente de Marga lo había visto sin necesidad de robot. Como está grabado, no me lo pueden discutir. Ya. Una puerta y detrás otra. Ya. ¿Y hubo algún contacto con otros espíritus en esa otra parte? Inframundo. Inframundo. Ahí es donde se produjo. En el inframundo, que fue Luis, ahí era el único chico, porque las mujeres son bastante más sensibles, es así, en percepción. Lo pusimos en el inframundo y allí sí hubo contacto. Dos cosas, está publicado en la revista Más Allá, además. Él empezó a hablar de manifestación de entidades perturbadoras, de sufrimiento y del infierno. Del infierno. En esa cámara de abajo. Caos, la de abajo. La de abajo. Y señala hacia una pared. En la número 69, el número 69 de Más Allá, por si alguien las colecciona, tiempos ya pasados, aparece una teleplastia en la cámara del inframundo. Sí. Que él enseñó. La tengo, la revista, además, te digo hasta el número, 69, es fácil de ver. Esa teleplastia es la cara de alguien como enseñando los dientes, y curiosamente esa cara desapareció. Voló, porque en el día siguiente no estaba. La tenemos fotografiada y así se publicó. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Ricardo Bru contando algunas de sus experiencias. En un momentito vamos a hablar del diablo de ese otro lado mucho más oscuro. ¿Has vuelto a hacer más cosas ahí en la pirámide o que ellos fue...? Sí, yo he seguido investigando. Subimos a las cámaras de descarga, al Australian Chambers, allí encontramos nuevos datos. Y después arriba de todo hay un falso cartucho. Digo falso cartucho porque de época de Petri se pintó a Keops, arriba de todo. Sí. Allí hay que subir con unas escaleras, un poco complicado. Se nos cayó uno de los... Bueno, se hizo daño uno. Es un poco complicado subir allí, hay que subir agachado, con muchos problemas, pero sí seguimos investigando. Y también investigamos la otra pirámide, porque claro, hay tres. Estuvimos en Kefren, donde se escondía Petri. Es decir, en Kefren, entrando abajo, cuando vas bajando, resulta que hay uno que da arriba que puedes entrar en ella. Y entrar muy adentro. Y allí es lo más parecido a lo que he visto nunca como puerta dimensional. Es un buen lugar. Buen lugar. Sí, señor. Vamos a seguir, ¿te parece? Sí. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. ¿Estáis deseando que lleguemos a esta parte? Tenemos multitud de personas que están preguntando acerca del diablo, acerca del tal. Tras esa introducción nos cuenta nuestro invitado. Los siguientes minutos servirán para conocer algo más de ese lado oscuro del ocultismo. Para algunos, ha servido para buscar a ciertas entidades oscuras que habitan en esos planos desconocidos. Nuestro invitado ha realizado diversas experiencias en ese campo. Y ante él aparecieron gnomos, vampiros y otros seres de leyenda. Conozcámoslos un poco más.
Bueno, pues vamos a hablar de una parte de tu vida en la que ibas con... Anterior a esta de ahora. Sí. Muy criticada, por cierto. Yo escuchaba aquí que te criticaba mucho y decía, bueno, ¿por qué? Ibas vestido con túnicas negras, hacías rituales extraños. Estaba aprendiendo. ¿Qué pasaba? ¿Tuviste ese contacto con ese otro lado oscuro, bueno, que hay que mirarle de frente, como tú dices? Yo siempre he dicho que Lucifer es el símbolo secreto de la iniciación. El portador de la luz, Luzbel. Sí, pero en realidad, más que luz, es la cuestión. Hay una serie de cosas. Quizá el que mejor lo ha definido es Baudelaire, porque es el que mejor ha definido la naturaleza del diablo. Me quedan versos grabados de memoria. Uno, por ejemplo, hablando de algunas mujeres y hablando del crucifijo de Cristo. Dice: tú que inspiras en pechos de rameras el culto a la llaga sangrante y el amor al andrajo. Hay que sacarle jugo a esto. Sí, es complicado. Bueno, pero es Baudelaire, no sí. Señor Bruegel. Pues señor Bruegel no tiene esa capacidad de escribir, pero Baudelaire sí. Hemos permutado muchas cosas. ¿Qué quería decir con esto? Pues que de alguna manera, ¿cuántas veces no hemos visto un crucifijo con alguien con sus senos al descubierto? Casi. Entonces estamos permutando la señal. ¿Qué quieres decir? Sí, pregunto. Quiere decir que criminalizamos lo diabólico porque es el mal. Claro que el mal es el mal, pero solo está ahí. Y el bien es lo otro, y solo es bien. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Y el libre albedrío, y el hombre. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde habita el diablo? ¿Dónde podemos encontrarlo? Cuando yo tenía 20 y pocos años, recién así, acabado de estudiar y no estando de acuerdo con casi nada, podía haberme dedicado a la política, menos mal que no lo hice, o podía haberme dedicado a buscar cosas. Y digo, a ver, yo estoy aquí viendo que casi todo el mundo en ese tiempo, Aleister Crowley, por ejemplo, símbolos secretos, diablo, la Golden Dawn, empecé a buscar. Hasta que encontré un canon goético, empecé a montar mi escuela y empezamos a trabajar los rituales secretos. ¿Cómo invocar al diablo? ¿Y qué se siente? Yo no podía, nunca lo he hecho. No puedo decir que me han dicho, me han explicado. Yo quiero experimentarlo. A ver, vamos a hacer el ritual, vamos a hacer el círculo mágico. Me criticaron, sí, me da igual, porque yo no hacía apología de nada, yo no hacía secta. Estábamos experimentando, y la experimentación se ha experimentado con el átomo, y no precisamente bien. Y yo quería saber qué se sentía. Y lo cierto es que gran parte de lo que soy hoy en día y de lo que sé hoy en día es por haber experimentado entonces en ese círculo mágico y haber visto la cara del diablo. ¿Viste la cara del diablo? Claro. Espera que ponemos un poquito de música. ¿Funcionaba eso del círculo mágico? Sí, era el sistema antiguo. La entrada en el círculo mágico, afónidos, lasgáridos, veniat serenavit, palabras clave. Yo invoco a las 72 legiones y a los espíritus infernales para que os presentéis ante mí. Blandías la espada hacia el círculo. En un lugar preparado con velas debía manifestarse la aparición. No siempre funcionaba, pero alguna vez nos dejó petrificados. Ahí empezaba a entender la fuerza de la mente y a encontrar al diablo. No estaba fuera. Lo tenemos todos dentro. Así fue como lo viste, en tu propia cara, en tu propio... Claro. o viste también algo más allá.
se manifiesta hacia afuera todo lo que eres capaz de crear desde dentro. Nosotros proyectábamos hacia afuera mientras estábamos en esa experimentación, invocábamos la potencia diabólica. Tengo de decirte, Miguel, que yo tenía miedo. Es que parezco aquí muy valiente, pero yo temblaba. Estabais además en lugares muy especiales, ¿no? Ibais a... Vallgorguina. Ya, casi nada. En el Dolmen. Sí, nos lo hemos jugado siempre, pero es que si no, ¿cómo puedo explicar estas cosas si no las hago? ¿Y ibais con túnicas, vestidos a... Sí, seguíamos, ritual? sí, pero lo de la túnica, dijéramos que tiene un valor testimonial. Simplemente es que queríamos seguir todo. Llevábamos bastón, anillo, espada, todos los artilugios que, por ejemplo, San Cipriano menciona como elementos indispensables. Lo que ya no opté, porque nunca me ha gustado, es, por si alguien lo piensa, ni matamos ninguna gallina, ni nada de eso, porque además no sirve de nada. Lo que sí queríamos era invocar y ver el efecto, y el efecto era terrible. ¿Os dio miedo alguna vez? Miedo atroz. Una vez, en una invocación en ese círculo, apareció una niebla de la nada. Yo tengo fotos espeluznantes, donde esa niebla, como mezcla de parte de la humedad del ambiente, las 3 de la mañana, las 4, en una noche cruda de invierno, un 17 de noviembre, desde una perspectiva, es decir, cuando miras la foto, la alejas un poco, se forma una cara en la niebla. Sí, con cuernos. La generábamos nosotros, era nuestra perspectiva. Y empecé a entender el fenómeno. Un fenómeno que iba más lejos, porque al no tenerlo controlado, posee ese mal, de alguna manera, impreca, te coge, te domina. Por lo tanto, empezaba a entender que la posesión existe y el exorcismo cura. Porque había visto desde la Génesis dónde estaba el diablo. Y a partir de ese momento empecé a entender, empecé a hacer hipnosis más eficaces, más efectivas, porque sabía que había unos límites y que la mente es capaz de casi todo. Pero pasaron muchas cosas, hicimos muchos rituales. Llegamos a ser 50 personas en el bosque. Con la fuerza del egregor que crea eso, ¿no? Sí. Y pasaron, sobre todo, momentos especiales, difíciles de explicar solo con palabras, porque hay mucha cosa que es imagen, hay mucha cosa que es a lo mejor esa foto fija, donde las caras lo dicen todo, ¿no? Pero hay un momento determinado donde, si en ese momento y en el círculo mágico le decía a alguien, porque yo seguía experimentando, bueno, vamos a experimentar esto, y eso fue quizá lo más terrorífico. Una persona que intentara impregnarse de la fuerza máxima. Es decir, lo dije una sola vez, y solo hice una vez el experimento. Eres Satán. Una sola vez. ¿Y qué pasó? Todos los que estábamos allá nos vimos alterados inmediatamente. La persona no hablaba, solo nos miraba. Cada vez la mirada era más intensa. No hubo palabra. Saqué del trance como pude y nos dimos cuenta de que había un rebote fuerte donde habíamos alcanzado hasta un frío mes de noviembre. Estábamos todos sudando, petrificados de miedo. Cuando al cerebro le das la orden, eres algo, y ese algo se convierte, es terrorífico, muy terrorífico. Esta música anuncia que tenemos que hacer una pausa. ¿Quieres decir con esto que el diablo no existe, que es un producto nuestro? No, aseguro, bajo mi pobre experiencia, o mi mucha experiencia, y después de haberme tenido críticas, haberme dicho de todo, y todo menos bonito, después de un par de años de dedicarme a investigar, que el diablo solo y exclusivamente está en la mente. Vale, déjalo ahí. Tenemos que hacer una pausa. Llegan los servicios informativos, la actualidad, las noticias de las 3 de la mañana. Enseguida volvemos.
Ricardo nos va a seguir contando algunas de estas historias más todavía. Queremos hacer un homenaje a un guerrero, a un maestro que se ha ido en estos días, Jorge Suárez, un viejo compañero desde Argentina en el CIBO. Iremos hasta allí a saludar a su gente. Hablaremos de Nikola Tesla y otro montón de cosas todavía aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137. Tenéis mucho todavía que escuchar. ¿Estás disfrutando, Ricardo? Aunque suena repetitivo, una de mis mayores sensaciones de placer es estar aquí hablando contigo. Me alegro mucho, gracias. Enseguida volvemos. Espacio en blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez toma los controles de este mágico sonido nuestro. Tenemos todavía mucho que contar, nos queremos ir hasta Argentina. Nikola Tesla pasará por aquí, como decíamos. Hablaremos también de Frank Kislow, un personaje que llega a España y que dentro de poco va a estar en el espacio en blanco. Y todavía tenemos mucho que contar con Ricardo Bru. 900-137-137 nuestro teléfono. Estamos viendo ese otro lado oscuro a través de muchas de las experiencias que él ha vivido. Ricardo, preguntan si los pactos sobre el diablo son auténticos y si siguen haciendo, las consecuencias. ¿Es cierto que siempre el diablo viene a cobrarse? No, ese es el mito. Eso es la conciencia. Recuerda, el diablo solo está en la mente, porque es materia. No es nada espiritual. Lo más profundo de lo material, Lucifer, es la inteligencia. Todos somos diabólicos, porque la inteligencia, desde un punto de vista greco-cristiano, es lo que se opone a Dios, ya que no acepta la realidad tal cual es. Cualquier acto intelectual, cualquiera, se opone a la voluntad divina. Por tanto... Te van a dar mucha leña por esto que estás diciendo, pero sigue. Como siempre te diré... Más todavía de la que te han dado. Pero soy viejo y me pueden dar. No, no eres viejo. Me pueden dar. De todas formas, yo no sé lo que piensan nuestros oyentes, no puedo saberlo, pero seguro que muchas veces, ante la fatalidad, y oyes esa voz que dice, es la voluntad de Dios, empieza la rebelión de Lucifer. Ya. Se siguen haciendo esos pactos, esos... Claro, se pacta cuando esas que hacen las novenas, no con el diablo, sino las estampitas de Santa Rita, el quemar determinadas cosas, no son más que... Estás haciendo un pacto con el santo. Estás haciendo un pacto con el santo. Nosotros pactamos con algo, porque decimos a nuestra mente, como tú por ti misma no eres capaz de darte la fuerza necesaria, voy a hacerte un juego. En este caso pacto con Santa Rita, o en este otro caso, voy a pactar con lo más negro y oscuro del alma. Pero no es del alma, es de la mente. Yeah. Sin embargo, parece que a esa gente, o por algunos datos que se tiene, cuando haces ese pacto, las cosas acaban yéndote bien y tienes triunfo y te haces guapo. Es exactamente, y dinero, sí, etcétera, hasta que viene la fatalidad. Claro. Pero no eres tú mismo quien te marca ese destino. Yeah. Eso es como cuando a alguien le has hecho algo malo y te queda el grado de conciencia. Estás acabado, como no arregles esto con esa persona, ese sentimiento de culpabilidad te invade. Y el pacto es lo mismo. Queremos estar por encima de lo natural, y lo natural es solo eso. Pero solo mente. ¿Por qué? Claro, sin entrar en más polémica, ¿por qué no entendemos ya de una vez que Lucifer somos nosotros? Solo nosotros. El espíritu material del hombre. Es la guerra intelectual para conocer el secreto de todo. Eso no es bueno ni malo, es un proceso. Ya. Pero afortunadamente el ser humano es algo más que el intelecto, tiene algo más, ¿no? Esa otra parte sí está libre del diablo. Ya. Nos queda muy poquito tiempo y tengo que preguntarte varias cosas. Sí. ¿Las posesiones son ciertas o es un problema? Totalmente cierto. Lo que ocurre es que es una posesión autoinducida.
Sí. Casi siempre, todos los casos que he podido buscar documentación, es de origen sexual. Casi siempre. ¿Sexual? Sexual. Me lo explique, por favor. Muy fácil. Ya es conocido desde la antigüedad, la palabra histérica, que viene del hister, es de alguna forma furor uterino. Esa histeria viene del furor uterino. Y te van a seguir dando leña. Sigue. Pero es que es la verdad. Vale, pero hay cosas que no se saben y no se dicen claramente. Histérica, furor uterino. Yeah. Y posesión, sí, el hister, el estambre. Es el origen. Y posesión existe. Pero es autoposesión. O es posesión inducida, es decir, el dominio de la voluntad sobre otra, hasta hacerte creer que tú eres un fracaso de persona, una nulidad, languideces, y entonces llega la gran pregunta: ¿por qué curan los exorcismos? Porque de alguna manera te sugestionan de que te salvan. No hay sacramento ahí, solamente. Ya, quizá la última historia. En este libro yo te he oído hablar de una historia de un gnomos. ¿Qué pasa? Cuando hacíais ese trabajo de invocar al diablo, ¿llamabais a los gnomos también? ¿Y quiénes son esos No gnomos? No en el mismo. En otro tipo de... Estuvimos años trabajando en los bosques, y una parte pasó después a la magia ceremonial, alquimia y teurgia. Es que nos metimos en todo. Un equipo, no solo señor Bru. Y empezamos la elementoterapia, algo que conoces, es decir, los elementales que hay en las plantas. Buscando esas inteligencias, cazar gnomos. Era cazar gnomo de inteligencia de determinadas plantas, tenerlos. Llegamos a tener una colección elevada de gnomos. De inteligencia. De inteligencia. Del fenómeno intelectual de la planta. O gnomo, sí. Y la hacíamos servir, pues por ejemplo, al estar junto a la cama de alguien que tenía sueños pesados, angustia o ansiedad, se le pasaba. Efecto energético. Nosotros habíamos hecho el ritual, cortábamos la planta, invocábamos mediante el ritual, no quiero extenderme porque es largo todo el ritual teúrgico, con algunas gotas de alquimia. Ese frasco tenía un poder energético curativo. También lo experimentamos. La gente puede pensar, ¿qué no has experimentado? Pues no he experimentado muchas cosas, esta solo. Pero eso me ha llevado muchos años. Y con eso, ¿qué conseguíamos? Ver de nuevo el poder de la mente para seleccionar. Lo hacíamos con radiestesia, con varillas, zaurís, y hasta que localizábamos el elemental más apropiado para una persona y veíamos su proceso curativo. Ese es uno de los sistemas que utilizaban los druidas. Tampoco es nuestro, pero queríamos experimentarlo. Y curiosamente hubo unos compañeros que quisieron hacer un perro guardián. Le llamaron Cerbero. Como cancerbero, sí. ¿Y? Lo ponían para de alguna forma ver si aumentaban la intuición. Eran personas que vivían en lugares apartados, si podían aumentar su capacidad de percibir que llegaba alguien o llegaba algún tipo de persona. Fue exitosa. La verdad es que no pude experimentar mucho tiempo más. Tuve que ir a acabar con los bosques. Entré en otra fase de mi trabajo. Fueron casi 5 años de trabajar en el bosque, todos los fines de semana, con capas, espadas y trabajando muy duro, con mucha crítica. Pero es todo lo que sé ahora, se lo debo a esto. A partir del diablo entendí que el diablo no existía. A partir de estudiarlo. No existe, somos nosotros. No hay diablo, pero sí, nosotros somos el diablo. Casi resumiendo y a punto de terminar. ¿Llegas a decir que todo eso que llamamos fenómenos paranormales son producidos por la propia mente del ser humano, o dejas un resquicio a que hay algo más allá que quizá pueda manifestarse? No hay nada que escape a la interacción mental. Todo el universo es mental, pero el otro lado puede interactuar con la mente y hacernos ver con claridad. Solo el otro lado. Solo
el lugar más elevado, de ese plano de conciencia universal. Pero no hay nada fuera de la mente. El propio universo es mente. Además, la cuántica nos lo enseña. A partir de las partículas subatómicas, cuando son observadas, cambia su formación. Nos está diciendo, si no la observas, tiene un proceso, pero si la observas, cambia la medición. Te lo está casi diciendo. Y en ese estudio cuántico también vemos ese célebre experimento del gato está vivo y muerto a la vez. O lo que es decir, está diciendo que solo con la mente podemos cambiar la realidad. Porque la realidad es solo aparente, solo vemos el pasado. Nada de lo que vemos, de lo que nos rodea, es exactamente así. Es la vacuidad budista, es la realidad tal cual es. Con la mente podemos crear el futuro. Y viajar al futuro. Esa es una serie de experimentos que estoy ahora gestando. Viajar con la mente hacia el futuro. Si el futuro no está escrito. El futuro está en la dimensión espacio-temporal. Lo único que quiero es viajar. No está escrito en mi presente, pero viajaré hacia el futuro. Nos apuntamos algún día a hacerlo contigo. Mil preguntas se me quedan aquí para hacerte de algunos de los oyentes, si existen los íncubos y los súcubos. Claro, hemos hecho referencia. 5 segundos, contestaron. Referencia sexual, incubos, sucubos, hombres y mujeres, es decir, posesión sexual de una formación demoníaca de origen contrario. Ya. Lo curioso de este mundo, en el que tú llevas tanto tiempo, es que es un mundo muy rico que te puede, si lo sabes entender bien y sobre todo tocar bien con esas precauciones, llenarte mucho y darte muchas perspectivas sobre la vida, ¿verdad? Sí, y te hace bueno, porque ves los límites, que no hay, no hay límites, pero la bondad, el intentar ayudar a los demás, es después de haber visto el mal tal cual es, porque no puedes hablar en teoría. Te estás haciendo más bueno, sí, más bondadoso. Yo creo que sí, porque lo he visto. Sí. Y eso que te he explicado antes, eres Satán, y esa mirada petrificadora todavía la recuerdo. Te lo he contado antes y lo he vuelto a sentir. Me dejó paralizado, no podía moverme. Y era su mente. Ya, seguramente a muchos oyentes le habrá pasado también esto. Mañana vas a estar en Madrid en esa, ¿cómo? No sé qué se llama, foro, congreso. Sí, jornada sobre nueva conciencia. Mañana vamos a fabricar mediums para que muchas personas puedan tener mediumnidad en primera persona. Ellos, no que se lo cuenten, no que alguien venga y les diga lo que ven. No, ellos lo sientan. Sacaré muchos voluntarios al teatro para que puedan contactar, si así lo desean, con estas otras realidades. ¿Y si quieren contactar contigo, página web? Sí, ricardobru.com, es fácil. Y he disfrutado mucho esta noche haciendo radio contigo. Y tanto, me recuerda tantas cosas, pero vamos, me hago pesado ya con la nostalgia. Espero que sigamos compartiendo durante mucho tiempo y hagamos muchos de esos planes que todavía nos quedan por realizar. Claro que sí. Un placer. Igualmente. Gracias. Antes de rendir un homenaje a uno de nuestros maestros que vivía en Argentina, que está en Argentina, os queremos dar una información de alguien que viene al programa y otras muchas cosas todavía nos quedan. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Seguimos con informaciones de personas que llegan a nuestro país. Para daros datos de ellos nos vamos hasta Ceuta a hablar con Canta Moutini. Buenas noches, Canta. Buenas noches, Miguel. ¿Lo he dicho bien, Moutini? No, es Motuani. Motuani. Lo tengo que cambiar, Motuani. ¿De dónde viene ese nombre, Canta? Motuani. Pues es de origen hindú. Mis padres son de la India, a pesar de que, bueno, yo he nacido aquí en España. Sí, como me gusta Ceuta. Sí, ¿has estado aquí en Ceuta? Bastantes veces, sí, me encanta. Un poco olvidado porque parece que no existen en España y sin embargo estáis ahí, ¿no? Sí, existimos y sí. Ceuta es muy bonita, cada vez está más bonita. Sí, qué lugar tan chulo. Tú eres, no sé si la representante o la persona que se encarga de introducir a Frank Kislo. Soy en realidad facilitadora y practitioner de la terapia, de hecho la única en España, y ahora mismo, bueno, pues
represento, digamos, no es que represente Quantum Entrainment aquí, hay otra practicante también de Quantum Entrainment, pero bueno, es como está saliendo en todos los medios de comunicación y me están entrevistando a mí, pues, pero no soy, digamos, una persona que represente a la entidad aquí, soy una facilitadora. Facilitadora. ¿Y quién es Frank Kinslow? Cuéntame un poco. Frank Kinslow el doctor Frank Kinslow ha sido médico quiropráctico durante 17 años casi y maestro para sordos. Ha cursado estudios universitarios en las universidades Life Chiropractic y Eastern Michigan University en Estados Unidos. Ha trabajado también en la Universidad Kaiser como profesor de Fisiología y Anatomía y en la Facultad de Medicina Alternativa de Everglades. Es el creador y único maestro del proceso Quantum Entrainment, o como se le conoce en español, resonancia cuántica. Ya. Va a estar dentro de poquito en nuestro programa. Frank Kinslow ha anunciado su visita, seguramente la semana que viene o la próxima estará con nosotros, pero brevemente, ¿qué es eso de la resonancia magnética? Resonancia cuántica. Cuántica, digo yo, magnética. Cuántica. La resonancia cuántica es un método científico que promueve la sanación rápida basada en la conciencia pura. O sea, es un método poderoso que te lleva en segundos desde lo que el doctor denomina conciencia común hacia conciencia pura. Algo que siempre está ahí, en todas partes, y que está, de hecho, disponible para todos. Todos podemos experimentarla en cualquier momento. Aunque nuestras mentes ven que la conciencia pura es como algo corriente y no le echamos importancia, lo bueno que tiene Quantum Entrainment es que nos da la capacidad de mantener ese interés de la mente en un nivel de conciencia pura a través de lo que denomina él también emociones. Canta, es curioso porque lo que hemos estado viendo, la información que tenemos de Fran, es que ese sistema de resonancia cuántica se puede obtener rápidamente, ¿no? De repente conectas con esa conciencia interna pura, sí, y la sanación puede darse de forma instantánea. Exacto. No necesitas estar en un estado, en una postura como cuando aprendemos a meditar, digamos, sino que es algo que más que practicar o intentar hacer, experimentas. Lo único que tienes que aprender, por supuesto, es a llegar a identificar lo que es la emoción consciente para alcanzar el estado de conciencia pura, que es un estado de relajación muy, muy profundo, un estado de quietud estática, donde experimentas un vacío en la mente, dejas de pensar por completo y empiezas a sanar, no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel emocional y a nivel incluso espiritual. Ya digo que dentro de poco va a estar con nosotros sin que nadie nos oiga. ¿Funciona realmente esta historia? Sí, funciona. Yo llevo más de 2 años practicando ya. ¿Sí? Más que 2 años practicando, voy a rectificar. Practicando no, experimentando. Sí, y es así tan esplendoroso como dicen. Sí. Vale, Frank Kinslow viene en España. Dime lugares donde va a estar y qué es lo que va a hacer. Pues mira, va a estar en el Hotel Meliá, va a impartir un taller básico y un taller máster, y lo que se le ha denominado seminario introductorio o charla introductoria. La charla introductoria es el día 23 de marzo a las 18:30, ¿sí? Finaliza a las 21:30. Este señor, de hecho, es bastante puntual, donde nos va a explicar qué es la resonancia cuántica, dándonos una visión básica y cómo funciona. Se harán ejercicios prácticos entre los asistentes y nos dará, de hecho, una demostración de la resonancia cuántica junto con los participantes. Bien. Es un seminario muy interactivo. 23 de marzo. ¿Alguna otra fecha? Sí, el día 24 se llevará a cabo el taller básico en el que se aprende el proceso básico de Quantum Entrainment, la triangulación, la forma, digamos, inicial para poder experimentar la conciencia pura, y después se aprenderá también a aplicarla individualmente, a distancia, a nivel emocional, a lo que se denomina QE ampliado o refinado. Se practicará entre los participantes y también se experimentará para poder aplicar a la familia, a amistades, a mascotas. Eso será el día 24.
el taller máster, que se llevará a cabo el día 25, donde se aprenderá a hacer QE para la QE Quantum Entrainment, para la paz mundial, QE refinado, que ya ahí no hace falta ni que toquemos, ni que pongamos manos, ni que hagamos triangulación, ni nada, simplemente con la observación, experimentando la emoción, podremos autosanar, superar dificultades económicas, disfrutar de la perfecta pareja, la perfecta relación y aprender a comunicarse desde el nivel del corazón. También se enseñará a hacer QE para los pequeñajos y a caminar por el espacio. ¿Caminar por el espacio qué es eso? Sí, caminar por el espacio. Es un ejercicio muy bonito, de hecho muy interesante, en el que todos los participantes se levantan y el doctor Kinslow nos indica cómo observar distintos puntos y seguir experimentando la emoción, ese gozo, esa paz interna, esa armonía, y a medida que te vas moviendo por todo el alrededor físico allí durante el evento, ya estoy revelando demasiada información, Eso es bueno. que yo quería que fuera una sorpresa, pero bueno, se encuentra un compañero con otro compañero que se le vaya a asignar allí durante el evento entre los participantes, y allí lo que experimentas es que, a pesar de que haya un centenar de personas, todos somos uno. Ya, qué bonito, eso lo quiero practicar yo. Sí, pues ya sabes, allí te queremos ver. 23, 24, 25 de marzo, Hotel Meliá, aquí en Madrid. Sí, en el Hotel Meliá de Avenida América, en Madrid. Vale. Lo que sí me gustaría comentar es que no es necesario comprar la entrada de todo el seminario, el paquete completo, sino que se puede hacer el taller básico y posteriormente también hacer el taller máster. Vale, déjame que ponga una musiquita y damos una página o teléfono, forma de contacto, ¿vale? Ok. Frank Kinslow llega a España, resonancia cuántica, algo de lo cual hablaremos dentro de poco en el programa, pero si queréis practicarlo, forma de contacto, Canta. La curación cuántica es el nombre de la página, es 3 W. Sí. Curación-cuántica. ¿Q de queso? No, cuántica. con C, normal. Cuántica. C de Cáceres. Cuántica, sí. Punto es. Es. 3 W.curación-normal o _alto. Cuántica.es. ¿Tú vas a estar también, Canta? Yo sí, voy a estar allí porque colaboro en el seminario para ayudar durante los breaks, durante las paradas, para hacer voluntariado de QE. Así que los participantes podrán acceder durante la parada del desayuno, almuerzo y todo el momento donde hayan paradas durante el evento. También existe un número de teléfono de contacto de esta página. Dímelo. Es el 956 44 14 73. Perfecto, 956 44 14 73. Sí. Te veo por allí, Canta. Un placer. Un placer. Un beso grande. Namaste. Namaste. Hasta pronto. Hasta pronto. A unas horas en las que se puede hablar de todo, Silvia Tarragona te propone cada noche un tema para debatir. ¿Se puede vivir sin dinero? Reflexionar. ¿Existe algo después de la vida? Y participar. El consumismo es una... Afectos en la noche. ¿Dónde están los límites del cuerpo? Nos interesa tu punto de vista. Justamente cuando lo estamos pasando mal. Cuando Dios te sueldos inmensos. Afectos en la noche, con Silvia Tarragona. Les esperamos en la radio pública. A partir de medianoche, en Radio Nacional. Hola, soy Marilyn Rossner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias. Marilyn Rossner estará dentro de poco en ese congreso que estamos organizando en Gran Canaria
con ayuda, con fines humanitarios para el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz y otro montón de gente. En breve os daremos más informaciones, no tenéis que perderlo. Y ahora queremos rendir un homenaje a uno de los maestros, a un guerrero que se ha ido. Nos vamos hasta Argentina, hasta Capilla del Monte, para saludar a Luz López. Buenas noches, Luz. Buenas noches, Miguelito, ¿cómo estás? Bien, cómo me gusta que me sigas llamando Miguelito. Se nos fue Jorge, ¿verdad? Ayer veíamos la noticia y yo no me lo creía. Sí, señor. Se fue tranquilo. Se fue tranquilo. Se fue sereno, en paz. En todo momento, cuando empezó todo el domingo hasta el momento de su desprendimiento, fue en paz. Sereno, calma. Yo diría que como un grande, ¿no? No hubo nada más sino paz y serenidad. Como lo que era. Déjame que recordemos a nuestros oyentes un poco quién era Jorge. Hemos hecho muchas entrevistas con él. Esta es su voz, esta es su voz. Quiero que la escuchéis un segundito. Vamos hasta Argentina a la búsqueda de nuestro siguiente invitado. Argentina o cualquier otra parte del mundo, porque es un viajero, Jorge Suárez. Buenas noches, Jorge. Hola, Miguel, buenas noches para ti y para todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz de escucharte. Gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa. Un placer, ya sabes. Y bueno, a disposición. Quería sobre todo felicitarte por esos 25 años del CIO. CIO, yo no sé cómo llama la asociación, ¿qué es lo que sois? No, somos una pequeña agencia de noticias de aficionados donde transmitimos información. No digas eso, que es mentira. No, es cierto, Miguel. Mira, en el último congreso uno de los panelistas creo que me hizo el calificativo que mejor corresponde a esta tarea de 25 años. Dijo, Jorge es un obrero de esta temática del misterio y de lo extraterrestre. Y yo creo que me considero eso. No soy investigador, tú lo sabes. Hago periodismo con esto de distintas maneras, como radio, un programa radial todas las noches, un programa de televisión los viernes, nuestra oficina de informes que tú conociste ahí en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, que esta temporada de verano dio información a 3.000 personas. Y la fuente de la información son todos ustedes, los investigadores que nos han acompañado en nuestros congresos, con quien mantenemos una amistad muy fraterna, y prácticamente transmitimos toda la información anual que ellos elaboran. Y es nada más que eso, Miguel, un nexo entre la legión de personas que están ávidas de conocer la verdad de lo extraterrestre y cubriendo el espacio que en líneas generales, por lo menos en mi país, queda desierta por la indiferencia que tienen los medios de prensa de abordar esta temática. Pues yo te doy la enhorabuena por esos 25 años, que sean muchos más con salud y que podamos ver pronto ese gran contacto que hace años que íbamos esperando. Ojalá, Dios. Ojalá. Seguro, Luz, que él ya tiene ese contacto que esperábamos, ¿verdad, Luz? Así es, como ya han expresado en todos los mensajes que no los he leído todos, pero los que he podido leer, lo están expresando. Jorge ya está donde ya conoce lo que expresaba, lo que muchos investigadores que también están allá están leyendo este lugar. Sí, sí. Y como lo expresó también en la entrevista que le hizo Jaime Maussan en el congreso que estuvo acá, está ya conoce, sí, ya sabe. Yo tengo tengo muchos recuerdos con él, con Jorge. Uno de ellos, ¿sabes? Era cuando yo llegué a Capilla del Monte la primera vez, estaba tomando un pastel en una cafetería y de repente llegó él, no sé cómo me preguntó, le hablé, me reconoció la voz y dice, pero si vos sos el Gardel del misterio, el Gardel. Aquello me llegó al alma, ¿sabes? Todavía lo tengo, ese recuerdo del Gardel, Carlos Gardel. Y luego otra vez cuando estábamos en los Terrones, en ese parque buscando la ciudad de Hearst, y le hice caminar, me maldijo a mí, a mi familia, a toda mi estirpe por aquel paseo. Qué tipo. Te adoraba, te amaba, un respeto y para él era una necesidad de seguir contando todo. Siempre contaba eso, experiencias que tenía no solo contigo, sino con tantos investigadores que él tuvo la oportunidad de conocer y
fueron la fuente de mis traspasos de tanta gente que quiere saber de todo esto, ¿no? Sí, señor. Dime una cosa, tenemos muy poco tiempo. ¿El CIU va a seguir adelante? ¿Van a seguir adelante esos programas de radio que hacía Jorge? Gracias a ti, porque tú estabas detrás de él y eras la fuerza que le iluminaba y le llenaba. Sí, señor. Mira, hace 3 años que comenzó él a proponer esto, que él se iba, me decía, Bolus, si yo llego a partir, cierras el CIU y te vas. En noviembre del año pasado estuvimos sentados con mi madre en una mesa y dijo eso mismo, y después de tantas veces escuchar eso le dije, yo lo lamento, pero el CIO no es Jorge Suárez sino es Luis Mari López. Es un proyecto de vida que nace y se basamenta en Jorgito, pero que propone un puente de difusión, un puente de información desde los investigadores hasta la gente en el común. Yeah. Viniendo con él cuando veníamos del lugar donde lo íbamos a velar, no había otra respuesta. Tengo que seguir. Yo sigo. Vale. No sé cómo. El formato va a ser el mismo. Los actores que hasta ahora estamos, salvo no la presencia de Jorge, va a ser el mismo, y a Jorge lo van a seguir escuchando. Seguro que sí. Seguro que sí. Y la página web para nuestros oyentes, para que quieran conectar con ese programa, con esa lucha, con ese guerrero que ha seguido y seguirá ayudándonos a encontrar la luz y a entender la verdad de este mundo extraterrestre. ¿Cuál es? www.ciouritorco.org. Déjame que lo españolice un poco. www.ciouritorco.org. Sí, señor. Luz, te quiero, os queremos. Gracias, Miguelito. La verdad que para mí no va a ser fácil hacer esto, y como me lo estás proponer a la gente, pero sé que toda la gente que lo escuchaba me va a colaborar en esta, que no sé cómo la voy a seguir. Seguro que sí. Ya sabes que cuentas con nuestra ayuda, y a Jorge, allá donde esté, un abrazo lleno de luz, y para ti todo mi cariño, ¿vale? Muchas gracias, Miguelito. Cuídate y estamos hablando. Te quiero, bonita. Chao. 3:38, después de ese homenaje a ese guerrero que se nos fue, seguimos adelante. Más cosas que queremos contaros. 2 compañeras nuestras, tras esa introducción, os dan datos de un personaje que cambió el mundo. La música con esos rayos que salen nos sirve para introducir nuestro siguiente tema. Recibimos a 2 compañeras que han estado alguna vez ya en el programa hablando de alguna de sus obras. Hoy repiten. Esther Caño, buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. María José Ros, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que estéis de nuevo con nosotros. ¿Me dejáis que os presente un poquito? Esther es periodista, has estado en Radio Nacional en los servicios informativos durante algún tiempo aquí en la casa. Sí, toda la vida hemos pasado, no creo que yo sola, por todos los estamentos de informativos de esta casa. Y te has dedicado últimamente a escribir, eres coautora del libro El Aviso, que hablamos de él, y últimamente has hecho libros también de humor incluso. Sí, bueno, hace tiempo ya, porque yo escribo de siempre, digamos. Sí. Bueno, gracias por estar en el programa. ¿Cómo se nota la profesión, esa voz, como sabes? María José Rost, también has estado aquí en Radio Nacional, has desarrollado toda tu carrera periodística aquí, fuiste corresponsal en Italia y en el Vaticano incluso. Sí. Y has estudiado, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y coautora también de ese libro que se llamaba El Aviso. Exacto. ¿Por qué te interesan estos temas? ¿Por qué os interesa, no? ¿O es algo circunstancial hecho? No, me interesa el misterio. Porque el misterio, la vida es un misterio, y entonces hay que siempre indagar y adivinar y bueno, ver o pensar por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es nuestra misión aquí. Ya. Con María José, déjeme que cuente, lo contamos siempre, casi todos los oyentes, hemos coincidido con algunos personajes que han venido de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Cosa que yo te agradezco, o sea que estás ahí muy metida. Hablemos, el libro parte un poco de la historia de un personaje que aquí nos ha llamado mucho la atención, nos interesa, Nikola Tesla. Fijaros, hicimos un programa hablando un poco de su vida y ha sido uno de los programas más descargados y más escuchados. ¿Quién era Nikola Tesla, para quien todavía no sepa ese personaje tan increíble? ¿Dónde vivió? ¿Cómo fue su vida? Un poco, introducirnos. Nikola Tesla fue un científico croata que emigró a Nueva York
Y fue tuvo tantísimos, era un genio, le tachaban de loco y le tachaban de genio, porque ambas cosas era Nikola Tesla. Él inventó tantísimas cosas, tuvo creo que más de 700 patentes. Lo que pasa es que ha sido un científico olvidado, porque él trabajó a las órdenes primero de Edison. ¿Sí? Cuando llegó a Nueva York llevaba una carta de presentación para él y mejoró todos los aparatos que Edison tenía en funcionamiento. Él después después inventó y puso en funcionamiento el motor de la energía alterna, porque antes lo que se utilizaba era la energía continua. Entonces es muy apasionante toda su vida. Pero el problema que tuvo Tesla es que era muy genial, pero se dedicaba únicamente a inventar y los demás se aprovechaban de sus inventos. Pero llegó un momento en que fue también muy famoso, fue muy rico, pero acabó muriendo en la miseria. Quiero que me des algún detalle más. Él llegó desde Croacia a Nueva York, llegó en barco. Sí, él llegó en barco, él inclusive perdió creo que el pasaje, llegó de una manera casi milagrosa, porque no sé si llevaba unos céntimos en el bolsillo, no sé si llegaba a $1 cuando llegó, pero bueno, llegó con esa carta, llegó a Edison, una carta en la que decía: conozco a 2 genios en este mundo, Edison, tú eres uno de ellos y el que te lleva la carta es otro. Y realmente es que era un genio, era un hombre que soñaba con encontrar una energía libre, una energía gratuita que existía en el ambiente y que se sigue pensando que existe, y con la cual todo el mundo podría beneficiarse de ella, con lo cual, claro, la dependencia del petróleo y de las multinacionales, de las eléctricas, pues prácticamente habría acabado. Lo que pasa es que eso, para toda esta gente que vive de todo esto, de la energía, pues sería una ruina. Con lo cual él, que era un idealista y al propio tiempo lo que quería es beneficiar a la humanidad, una noche al hablar con el banquero Morgan, que es el que le financiaba los proyectos, JP Morgan, cuando le dijo: estoy trabajando en el tema de la energía libre, gratuita, esa energía que nos va a beneficiar a todos, que va a estar por todas partes, en todo el mundo. Y el banquero le dijo: ¿y entonces dónde ponemos el contador? Y claro, ya pues no le dio ni $1 más, con lo cual ahí todos sus inventos, todo lo que él había construido una enorme torre en Colorado, en Colorado Springs, y no tenía suficiente dinero para llevar a cabo todos esos proyectos. Y claro, eso fue poco a poco mermando no su capacidad, pero su capacidad económica, por supuesto, y fue lo que al final le arruinó. En vuestro libro hay una frase de Nikola Tesla que dice: el poder eléctrico está presente en todas partes, en cantidades ilimitadas, y puede mover la maquinaria mundial sin necesidad de carbón, gas, petróleo o cualquiera de los combustibles comunes. Ese fue un poco su planteamiento, y él soñaba casi desde pequeño con esto, ¿no? Con poder conseguir una máquina de este tipo, y parece que lo consiguió. Bueno, nosotros no sabemos exactamente, ni se sabe exactamente si lo consiguió o no. El caso es que nosotros, en la novela, porque evidentemente no hemos hablado, hemos escrito una novela, María José y yo, sobre este científico. No exactamente, no es ni una biografía, ni mucho menos es una novela, pero parte de la figura del científico. Y entonces sí que lo que a nosotros nos intrigó y lo que queríamos es encontrar y buscar y saber si realmente esa fórmula existió. Y esa fórmula nadie sabe si existió o no. Nosotros queremos creer que existió, y la novela lo que hace es buscar la fórmula. Hay una película, lo nombrabas hace un momentito, que para quien no conoce la historia pasa un poco desapercibido, sin embargo es un detalle muy fundamental, ¿no? ¿Cómo se llama? La película se llamaba El ilusionista. El ilusionista, sí, efectivamente, El ilusionista. Y ahí sale un mago, entre comillas, al que el ilusionista va a buscar para que le haga los trucos, pero que no son tal trucos, que realmente son inventos medio pseudocientíficos. Y el que haya visto la película, cuando ve que va a esa persona a que le haga los trucos, esa persona es Tesla, es el científico Tesla. Teóricamente va a Colorado Springs, que es donde él tenía ese campo de experimentación, exactamente, ¿no? Donde él tenía ese campo, donde tenía esa torre de 60 metros de altura, de la que ya no queda nada más que el perímetro en el suelo marcado.
Y bueno, es que hay tantas cosas para explicar de este hombre que es curioso, que es increíble. Porque en eso que se ve, las bombillas están, no hace falta cables que lo unan, están como en el suelo, aprovechando la energía que tiene. Además es curioso cuando caminas o cuando se nos dan esos despachos, esos disparos así de electricidad estática. La electricidad debe estar por todos los lados, solo hace falta aprovechar algún sistema para poder complementar. Él consiguió todo esto inventando la bobina Tesla, que es una bobina de grandísimas dimensiones. Ajá. Y de ahí él pues le partían los rayos y todas estas cosas que él se inventaba. Y luego, claro, también fue el artífice como vimos, del motor de energía alterna, y consiguió desde las cataratas del Niágara iluminar la ciudad de Búfalo a 45 kilómetros entera, solamente con la energía que propició con las cataratas. Hizo cosas absolutamente geniales en su tiempo y reconocidas. Lo que pasa es que el tema de Nikola Tesla, y donde empieza, digamos, su misterio, es que a partir de su muerte, la CIA desmanteló su laboratorio, se hizo cargo de todo lo que allí había, se ha escondido todo y no se sabe nunca ni lo que hubo, ni dónde está, ni qué es lo que pudo pasar. Nikola Tesla es un personaje que me apasiona, y así comienza un poco esta novela que han escrito nuestras dos compañeras, La fórmula que pudo cambiar el mundo. Entre otras cosas, inventó la radio, la televisión, microondas, el rayo láser e incluso algunos sistemas que podían utilizarse como armamento, ¿verdad? Sí, creo que también había los mandos a distancias, por ejemplo, de las lanchas, creo, y algunos, y el rayo de la muerte, el famoso rayo de la muerte, él decía que era un rayo que podía partir la Tierra en dos. Él tenía los principios de ciertas armas destructivas importantes, y mandó sus patentes en la época de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, los mandó a Alemania y a otras potencias, pero nunca llegaron a los dirigentes que podían hacer que esto fuera una realidad. Le tacharon un poco de loco. Eran cosas tan espectaculares que parecía que no fueran ciertas. Entonces eso se quedó ahí, se perdió todo. Ya. De repente creo que vivía en un hotel, ya estaba medio arruinado, cuando estaba a punto de... Él vivía llegó un momento en que era tan famoso y se codeaba con gente tan importante, tenía tanto dinero, que tenía una suite en el Plaza, y él organizaba sus grandes cenas. Y bueno, allí estuvo hasta que fue bajando de categoría y de hotel. Cambió de hotel, ¿no? Sí, cambió de hotel varias veces, creo. Y de repente, cuando muere, llega la CIA al hotel, o alguien... No, a su laboratorio, Su laboratorio. Yo había oído que era un hotel y que le robaron todos los... Él tenía, su laboratorio, donde él tenía sus experimentos, pues ahí entraron y desmantelaron todo. Ya. Y ahí quizá empieza la leyenda, ¿no? Claro, por supuesto, ahí empieza la leyenda. María José, entramos contigo. Empieza la leyenda. Se hablaba de que él había podido incluso inventar la energía antigravedad, que sería la fórmula con la que podrían moverse los ovnis, los extraterrestres, supuestos extraterrestres que nos visitan. Pues sí, al parecer, unos años antes de morirse, él dejó unos informes él enunció ya la teoría, la dinámica de la antigravedad, y esos informes también fueron requisados por el FBI y quedaron en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y están clasificados. Y entonces, bueno, pues a raíz de esto también nosotros nos topamos con este tema, con esta incógnita que es la energía antigravedad, y que es exactamente como has dicho, la de los platillos volantes, que es un fenómeno pues que sigue alimentando el misterio, ¿no? Y que además ha creado un movimiento que está funcionando ya, que se llama Exopolítica, ya desde hace muchos años, y que estudia pues la posible relación con los otros mundos posibles, ¿no? Con otros mundos en el universo. Y nosotros también pues en esta novela asistimos a este congreso, y la verdad es que recabamos muchos testimonios, y se habló también ahí de la energía libre, porque la energía libre se puede obtener por generadores electromagnéticos, como hizo Tesla, que creó esa máquina, suponemos, y también con la energía antigravedad y con la fusión nuclear. Con la fusión fría, perdón. Ya. Habláis también en el libro de otro grupo que aquí hemos analizado algunas veces, el Club Bilderberg.
hay todo un misterio. De repente desaparece Nikola Tesla, desaparecen todos sus inventos, y es como si no quisiera alguien o algún grupo poderoso de que ciertos inventos hubieran salido adelante, porque evidentemente él propugnaba la energía libre, barata y para todo el mundo, ¿no? Claro. Puede haber detrás una maniobra ahí. Hombre, lógicamente las multinacionales son las que, bueno, y los poderes económicos son los que gobiernan el mundo, y eso lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, todo esto perjudica muchísimo los intereses de las multinacionales del petróleo, hidroeléctricas, nucleares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a quién le puede interesar que surja una energía así, que sea libre y gratuita para todos? Es impensable, ¿no? Hoy por hoy. ¿Pero crees que lo había podido construir, Esther? ¿Tú crees que había podido llegar a tener ese aparato de poder distribuir la energía? Yo creo que en un principio, digamos, el principio de eso podría haberlo él visionado y haber llegado a algo, pero no se materializó. Ya. Lo que pasa es que luego sí que en ese mismo camino ha habido muchos otros inventores y científicos que lo han intentado, y de hecho se hicieron en su día algún experimento en Estados Unidos, pero a raíz de sus experimentos esos científicos curiosamente han desaparecido todos. Han desaparecido todos. O sea, o les han desmantelado los laboratorios o les han silenciado, alguno apareció muerto, y otros han desaparecido. O sea, es una cosa que llama bastante la atención, ¿no? Yo se iba a preguntar si no había habido alguien que hubiera continuado con sus trabajos, pero ya me has contestado diciendo que algunos incluso lo han desaparecido. Hay mucha gente que ha desarrollado, y dicen que han desarrollado la energía libre, inventores, y hay, pues no sé si hay 4.000 patentes en Estados Unidos de gente que ha inventado la energía libre, se supone, y estas patentes, por supuesto, están bajo secreto. Ya. Y incluso pues hay personas que han desaparecido y misteriosamente o que han sido silenciados. Sin embargo, todos sabemos ya en la actualidad que los recursos que tenemos, el petróleo, el gas, etcétera, es finito. Es decir, nos queda muy poco, 50 años, 100 años a lo sumo. Sí. Necesitamos tener una fórmula, como se llama vuestro libro. Quizás esa pueda ser la fórmula. Exacto, sí, pues seguramente. De hecho, bueno, yo creo que esa tecnología ya está inventada. Lo que pasa es que no interesa sacarla. De momento no interesa. La tendrán los multinacionales por ahí esperando cuando termine el petróleo sacar otra. Claro, y en la novela se plantea, pues, lógicamente, también las potencias emergentes quieren, como China, por ejemplo, que es una gran potencia y que contamina muchísimo, pues que quieren hacerse con este tipo de fórmula o con este tipo de energía para o sea, como decir, se narra en la novela lo que es el espionaje industrial, ¿no? Por querer arrebatar esa patente a otras potencias como Estados Unidos, que se supone que podrían ya haber desarrollado esa tecnología y tenerla. Supongo, María José, que no va a ser barata, ¿no? Tendremos que seguir pagando la energía, ¿no? No como quería Tesla. Pues eso es lo que al final pensamos, que eso es una utopía, ¿no? Que siempre al final habría el interruptor.